Hola amigos, en la vida podemos encontrar muchas derrotas, pero no debemos ser derrotados. Por eso, sin importar la prueba que hoy estés enfrentando, simplemente aférrate a Dios, confía en Él y por Él obtendrás la victoria. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 12, versículo del 24 al 26. Y Jesús, una vez más, echa mano de esa terminología propia de la agricultura. ¿Por qué? Porque recordemos, muchos de sus oyentes estaban familiarizados con la agricultura. Era la profesión de muchos de ellos. Por eso Jesús continuamente habla del sembrador, de la higuera, del viñedo, de la espiga, del trigo. ¿Por qué? Porque era un lenguaje fácil de entender para muchos de sus oyentes. Y hoy nos habla de 4 verdades que pueden ser muy difíciles de entender para nosotros como creyentes. Porque hoy Jesús nos dice que el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para poder producir fruto. Hoy Jesús nos dice que tenemos que aborrecer nuestra vida para poder encontrarla. Hoy Jesús nos dice que tenemos que seguirle y seguirle camino al Calvario, como también nos llama a ser servidores suyos. Pensemos por un instante, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Por supuesto, ese grano que ha caído en tierra por excelencia y que ha producido fruto es Jesús el Señor. ¿Por qué? Porque por su pasión y muerte, Él cayó en tierra y murió. ¿Para qué? Para resucitar, para reaparecer y dar mucho fruto por su resurrección. Y el fruto de esa resurrección somos tú y yo. Nosotros los que hemos sido redimidos por el Señor. ¿A qué nos llama el Señor? Hoy el Señor nos llama ciertamente a participar de ese proceso de muerte para poder dar vida. Para que un grano de trigo pueda producir vida, pueda producir una planta, tiene que morir primero. Pero ¿saben qué pasa? Que nosotros no queremos pasar por ese proceso de muerte. ¿Y qué pasa con el grano de trigo que no muere? O se seca, o los pájaros se lo comen, o simplemente es convertido en harina para luego ser molido y comido, y ahí termina todo el proceso. Sin embargo, cuando ese grano de trigo cae en tierra y muere, produce algo nuevo. Hoy el Señor quiere que tú y yo participemos de su vida. Hoy el Señor quiere que tú y yo podamos tener una vida nueva, que tú y yo podamos tener una relación nueva con Él y con las personas que están a nuestro alrededor. Pero para que eso se haga realidad, tenemos que estar dispuestos a tener que caer en tierra y morir. Morir a nosotros, morir a nuestros intereses personales, morir a nuestro egoísmo, morir a nuestra vanidad, morir a nuestros placeres, morir a tantas cosas que a veces no nos dejan resucitar y participar de esa transformación que el Señor desea para cada uno de nosotros. Todos queremos dar frutos, todos queremos producir fruto en abundancia, pero para poder lograrlo tenemos que estar dispuestos primero a tener que caer en tierra para poder morir y así entonces germinar y dar vida nueva. Hoy el Señor nos llama a caminar con Él, caminar hacia el Calvario. Pero ¿saben qué es lo glorioso? Cuando tú caminas con el Señor hacia el Calvario, que te vas a encontrar también con Él en su gloria. ¿Por qué? Porque el caminar con Cristo no termina en el Calvario, el caminar con Cristo termina en su gloria. Por eso, bendito sea nuestro caminar con Él, bendito sea este seguimiento a Cristo Jesús, que nos llama también a aborrecer nuestra vida. ¿Y qué significa aborrecer nuestra vida? No es otra cosa más que procurar la voluntad del Señor por encima de nuestra voluntad. Es buscar siempre agradarle a Él antes que agradarnos a nosotros. Y por supuesto, servirle al Señor tiene que ser siempre nuestra mayor alegría, porque dice el Señor que quien le sirve, su Padre le honrará. Bendita la honra del Padre Celestial para con todos los que le sirven o le servimos a Cristo Jesús el Señor. La alegría de servirle a Dios ya es suficiente, pero aparte de eso Jesús promete que el Padre le honrará a todo el que le sirve. Hoy pide a Dios para que no tengas miedo de buscar su voluntad, no tengas miedo de morir, no tengas miedo de caminar con Él, aún si Él te lleva a veces por pruebas difíciles en la vida, porque recuerda, ese camino de prueba te lleva a su gloria santa. Allí, después de la prueba, vendrá la gloria que tanto esperas. Y por supuesto, que ojalá en ti haya siempre un deseo grande de unirte a Cristo Jesús y convertirte en un siervo del Señor, para que recibas la honra del Padre Celestial. Que Dios te bendiga ahora y siempre, y su gracia te acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.